Vamos a iniciar con nuestro video número 6 relacionado con el diseño de un sistema solar fotovoltaico. En este video en particular nos vamos a enfocar en lo que es el banco de baterías. En esta imagen podemos ver un diagrama bloques que hemos estado mostrando en todos los videos, que nos sirve para tener una perspectiva de nuestro sistema solar fotovoltaico y recordar ciertos datos que ya mencionamos anteriormente. Primero, mencionar que calculamos la energía requerida por las cargas del sistema, es decir, la energía que necesita cada dispositivo eléctrico, electrónico que tenemos en nuestro domicilio. A partir de esta energía requerida, determinamos el número de paneles solares que eran necesarios. Posteriormente, calculamos el tipo de controlador de carga que íbamos a utilizar. Y en este video vamos a determinar el banco de baterías que necesitamos para nuestro sistema. Y aquí en resumen podemos ver que hay 4 tipos de baterías que podemos emplear o que vamos a considerar en este video. Entonces, ¿cuál batería elegir? Aquí tenemos la imagen de una batería y podemos ver primeramente en la parte que se encuentra resaltada en un círculo que nos menciona el voltaje de la batería y nos dice su capacidad. La capacidad serían 35 ampere horas. Aquí vemos los datos, 12 volts y 35 amperes hora. Aquí tenemos otra batería y vemos que nos menciona también un voltaje de 12 volts, pero aquí nos menciona una capacidad de 100 ampere hora a una tasa de descarga de C20. Pero esta misma batería nos puede entregar 82 ampere hora de capacidad a una tasa de descarga de C5. Ahora, ¿qué es eso? Es algo que tenemos que estudiar, analizar, entender para poder decidir qué batería es la que nos conviene instalar en nuestro sistema solar fotovoltaico. Aquí tenemos un tercer ejemplo. Esta batería se encuentra a un menor voltaje, a 6 volts, y vemos que tiene una capacidad mucho más grande que las otras dos. Aquí esta es 265 ampere hora. Sin embargo, vemos que se encuentra etiquetada a una tasa de descarga de C100. Esta C5, C20 y esta de aquí, la primera no nos dice la tasa de descarga, o al menos no la podemos ver aquí en la etiqueta de esta imagen. ¿Por cuál de estas tres nos decidiríamos? Necesitamos entender los datos más a fondo para poder determinarlo. Ok. ¿Qué es entonces la capacidad real e ideal de una batería? Aquí tenemos otra batería y no alcanzamos a ver sus datos en la etiqueta, pero aquí lo he anotado en este cuadro. Lo tomé de la hoja de datos de la batería. Su voltaje son 12 volts. Su capacidad, recordemos que es un derivado de la energía, o se obtiene la capacidad de la batería, se obtiene a partir de la energía de la batería, ¿sí? Y es 122 ampere hora a una tasa de descarga de C100. ¿Para qué nos sirve esta tasa de descarga y esta capacidad? Bueno, a partir de esos dos datos podemos determinar la corriente que nos puede proveer la batería. Entonces vemos que la corriente va a ser igual al inverso del tiempo por la capacidad de la batería, y el inverso del tiempo es lo que conocemos como el C-rate
o la tasa de descarga, que en este ejemplo sería 1 entre 100. Porque este valor lo que nos está diciendo es que esta capacidad de 122 ampere hora están definidos para esta batería considerando un tiempo de descarga de 100 horas. Es lo que nos está diciendo. Entonces la corriente sería igual al inverso de 100, que es el C-rate, multiplicado por la capacidad de 122 ampere hora. Entonces esto nos da un valor de 1.22 amperes. Nuevamente, esta información nos está diciendo entonces que esta batería es capaz de proveer en forma continua 1.22 amperes a lo largo de 100 horas de operación. Si multiplicamos esto por esto, nos da la capacidad de 122 ampere hora. ¿Sí? Esta batería tiene ciertas limitaciones físicas también. Vamos a hacer un análisis ideal de esta batería y lo vamos a comparar con el desempeño real para tener un mejor entendimiento de la misma. Entonces, idealmente, la capacidad de la batería hemos dicho que son 122 ampere hora. Vemos que el C-rating o el C-rate es de 100 horas. Por lo tanto, sabemos que podemos obtener 1.22 amperes de dicha batería en forma continua. Este valor lo calculamos aquí con esta ecuación. Entonces, si nosotros quisiéramos demandar más corriente de esa batería, podríamos hacerlo en forma continua, ininterrumpida, por un periodo de 20 horas. Si multiplicamos 20 por 6.10, nos da una capacidad de 122 ampere hora. Pero si nosotros deseáramos o tuviésemos una carga conectada a la batería que requiere más corriente, por decir 12.20 amperes, vemos que la batería nos podría dar esa corriente en forma continua a lo largo de 10 horas. El producto de estas dos cantidades nuevamente sería 122 ampere hora. Y de igual manera, si quisiéramos o tuviésemos necesidad de conectar una carga con una demanda mayor de corriente, digamos 24.40 amperes, podríamos hacerlo por un periodo de 5 horas en forma ininterrumpida. Igual, nuevamente tendríamos 122 ampere hora de capacidad. Esta es la capacidad de la batería. Esta es la capacidad de la batería. Y como podemos ver aquí en este ejemplo, no importa la cantidad de corriente que demandemos, siempre vamos a tener disponible toda la capacidad de dicha batería. Solamente nos cambia el tiempo en el cual se va a agotar la capacidad de la batería, la energía de la batería. Pero ¿qué ocurre realmente? Estos datos son parte de la hoja o se encuentran en la hoja, en la especificación técnica de la batería. Y aquí nos dice que en 100 horas, que si nosotros descargamos la batería lentamente, es decir, nos tardamos 100 horas para descargarla completamente, vamos a poder obtener de ella 122 ampere hora, tal como vimos en el ejemplo inicial, en el caso ideal. Este dato yo lo obtuve a partir de esta hoja que se encuentra aquí. Ahora, la hoja de datos nos dice que si yo quisiera
descargar la batería más rápidamente en 20 horas, entonces yo podría obtener solamente 110 ampere hora. Ya no obtendría los 122, obtendría menos energía disponible de la batería. ¿Por qué? Porque la estoy descargando más rápidamente, porque estoy demandando una corriente más elevada de la batería. De igual manera, si yo conectara una carga que demandara energía más rápidamente, de tal forma que se tuviese que agotar en 10 horas la batería, entonces podría obtener máximo 99 ampere horas de dicha batería. Ya no obtendría los 122, sino obtendría solamente 99. Y finalmente, si quisiera o necesitara mucha energía de la batería en un periodo de tiempo más corto, ya no 100 horas, sino solamente en 5 horas, podría obtener máximo 88 ampere horas de los 122 que obtendría en este caso de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué enseñanza nos deja esta tablita? Simple y sencillamente que si yo realizo una descarga lenta de la batería, puedo obtener más energía. Si necesito descargarla más rápidamente, entonces es menor la cantidad de energía que podemos obtener de dicha batería. Y esta batería, en su especificación técnica, también nos permite conocer la cantidad de corriente máxima que podemos obtener en cada uno de los casos que mencionamos, es decir, en 100, 20, 10 y 5 horas. Entonces, si comparamos estos datos de aquí, los de corriente, con los datos que calculamos en el caso ideal, podemos ver que en 100 horas es el mismo valor, pero en los demás, así como disminuye la capacidad de la batería, así también disminuye la cantidad de corriente máxima que podríamos demandar. En este caso, en el de 10 horas, por ejemplo, son 9.9 amperes máximos en el caso real, cuando en el ideal considerábamos 12.20. Y así sucesivamente. ¿Por qué razón ocurre esto? Hay algo que se le conoce como la ley Peukers o Peukers Law, algo así. La verdad no sé cómo se pronuncia. Ahí vemos la información en pantalla y lo que está subrayado nos ayuda a entender por qué razón nuestra batería tiene este comportamiento. Y nos dice lo siguiente, que la capacidad de la batería disminuye conforme incrementa la tasa de descarga. Es decir, que mientras más rápidamente demande energía de la batería, su capacidad es menor. Si la descarga es lenta, puedo obtener una mayor capacidad de la batería y en consecuencia una mayor energía. También lo que aquí nos dice en pocas palabras es que aparte del fenómeno de la ley de Peukers, internamente la batería tiene una resistencia y mientras más grande sea la corriente que se demanda de la batería, mayor son las pérdidas internas y en consecuencia menor capacidad, menor energía se puede entregar en forma externa. Por esa razón, aquí tenemos que mientras más grande es la corriente, menor es la capacidad que puede entregar la batería. Bueno, aquí nada más recalcar nuevamente que una batería puede estar etiquetada con cualquiera de estos valores de aquí. En este ejemplo pusimos el caso de 100 horas, pero aquí pudimos haber etiquetado esta misma batería como 12 volts
99 ampere hora C10, y las dos son válidas. Entonces, para comparar dos baterías necesitamos tener como referencia la misma tasa de descarga o C-rating. Este es el número de serie de esta batería, y estamos agregando la información en esta tablita porque vamos a hacer comparación de diferentes baterías. Tenemos aquí el número de serie, el voltaje de la batería, su capacidad, pero en C10, es decir, a una tasa de descarga de 10 horas, C10, que sería, aquí está el dato, 99 amperes hora. Aquí no ponemos el tipo, no busqué toda la información, solo la que estaba a la mano, y ponemos que es de descarga profunda. Es un tipo de batería de descarga profunda. Aquí tenemos otra batería, su número de referencia, el voltaje, y vemos la capacidad de 100 amperes hora, pero a una tasa de descarga de 20 horas, es decir, C20. Vemos que esta es una batería libre de mantenimiento de plomo ácido. Plomo dice aquí. Y así como tenemos que su capacidad es de 100 amperes a 20 horas, aquí está esa misma información. Vemos que también nos dice cuál es su capacidad a 10 horas, que sería 95 amperes hora. Esa información la agregamos en nuestra tablita, como podemos ver aquí. ¿Sí? Ahora, esta otra batería son extender. Vemos que esta batería no nos dice cuál es su capacidad en 10 horas. Lo más cercano serían 8 horas. Entonces vamos a agregar este valor en nuestra tablita. ¿Sí? También es de 12 volts. Su capacidad en 8 horas, no son 10 sino en 8. Y vemos que es del tipo AGM y son baterías selladas. Aquí hacemos lo mismo nuevamente. Y tenemos finalmente nuestra tabla de todas esas baterías. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque al final de cuentas necesitamos elegir una batería o un conjunto de baterías del mismo tipo, preferentemente, para crear nuestro banco de baterías para nuestro sistema solar fotovoltaico. De todas estas que elegimos, vimos que ellas se encontraban, o que todas ellas tenían la capacidad de darnos 12 volts, un voltaje de 12 volts. Existen otras baterías que nos pueden dar 24 volts, 6 volts y hasta 3 volts, me parece. De hecho hay unas de 48 también. Aquí podemos ver el C-rating de todas esas baterías que vimos a una tasa de descarga de 10 horas, excepto esta que era a 8 horas. Y podemos ver que de todas ellas, la que nos da una mayor capacidad es esta. La que nos da una menor capacidad es esta de aquí, me parece de 68. Si tuviésemos que elegir considerando solamente la capacidad, pues elegiríamos esta probablemente. Sin embargo, no hemos visto los costos y no hemos considerado cuál es la química interna de esa batería. De todas estas baterías vimos que algunas son de plomo ácido, como esta de aquí, algunas son AGM, todas estas de aquí son de plomo ácido. Entonces eso también es un factor a considerar a la hora de tomar una decisión. Y finalmente hay algunas baterías que están clasificadas como de ciclado profundo, algunas otras como libre de mantenimiento, como esta de aquí, algunas son selladas.
Y algunas también son vehiculares, son tradicionales, que no se emplean, preferentemente no se emplean en sistemas solares fotovoltaicos. Pero pudiera ser que alguien en una necesidad tuviese que usarlas. No porque sea su mejor opción, sino porque probablemente sea su única opción. ¿Sí? Vamos a seguir adelante. ¿Cómo calculamos la capacidad requerida por nuestro banco de baterías? La energía de las cargas se tiene que multiplicar por cierto número de días de autonomía. Es decir, ¿cuántos días queremos que nuestro sistema fotovoltaico se encuentre funcionando a pesar de que no tengamos radiación solar? Una persona puede elegir más días, menos días. Este es un criterio de diseño. Entonces, aquí necesitamos multiplicar la energía de las cargas por el número de días de autonomía, lo que nos da una cantidad de 9520 watts hora para el ejemplo en el que hemos estado trabajando. Entonces, esta es la energía que necesitamos almacenar en nuestro banco de baterías para tener autonomía por 5 días. Pero las baterías no están etiquetadas en base a energía, sino en base a capacidad. Entonces, la capacidad de nuestro banco de baterías es igual a la energía del banco dividida por el voltaje de dicho banco de baterías. Nosotros estamos considerando un sistema fotovoltaico a 24 volts. Por lo tanto, dividimos la energía de las baterías que hemos calculado entre el voltaje de nuestro sistema fotovoltaico, lo que nos dice que requerimos 397 ampere horas de capacidad en nuestro banco de batería. Ahora, esta capacidad es considerando una tasa de descarga de 10 horas, un C10. No usar C100, porque recordemos que mientras más lenta sea la descarga de una batería, podemos obtener más energía de dicha batería. Entonces necesitamos usar la apropiada, que sería C10 en este caso. Ahora, esto es considerando baterías de descarga profunda con una tasa de descarga de C10, de 10 horas. Pero si no tenemos de este tipo de baterías, si en lugar de ello tenemos baterías libres de mantenimiento, entonces necesitamos multiplicar por 1.5 el valor de la capacidad que calculamos anteriormente, lo que nos daría 595.5 amperes hora. Pero si no tenemos baterías tampoco libres de mantenimiento, entonces y si tuviésemos baterías de vehículo, entonces tendríamos que multiplicar por 2, no 1.5, sino por 2 la capacidad calculada en el primer caso, que es este de aquí, lo que nos daría un valor de 794 amperes hora. Ahora, si supongamos que no tenemos, o supongamos que las baterías que encontramos en el mercado no están etiquetadas o no tienen la información de C10, el C rating a 10 horas, que lo tienen a 100 horas nada más, entonces todos estos valores que ya calculamos lo tendríamos que multiplicar por 1.3 para obtener la capacidad que nos tienen que entregar las baterías, pero en C100, con un C rating de 100. ¿Sí? Ahora, todo esto que se menciona aquí son criterios de diseño. Este es
el paper que he estado mencionando fue escrito para la UNESCO por Herbert Wade y es un manual de entrenamiento en sistemas solares fotovoltaicos. Y aquí viene toda esa información que les estoy mencionando. Y vienen aquí mismo, dicen los criterios. Todos estos valores que he dejado saber. ¿Cómo conseguirlo? Se encuentra en la página web de la UNESCO. Y si no, el link también lo va a poner en la descripción del video, para que usted pueda acceder a él directamente. Y hablo un poquito más del paper en el video número 3, si mal no recuerdo. ¿Sí? Nuevamente menciono, son criterios de diseño descritos en dicho paper, los cuales fueron definidos por la experiencia obtenida a lo largo de muchos años de estar implementando dichos sistemas fotovoltaicos. Entonces, a manera tabular, vamos a mostrar la información desarrollada en esta diapositiva. En primer lugar, la capacidad. Aquí tengo 9518 watts hora en lugar de 9520. Esa es la capacidad requerida por el banco de baterías, ¿sí? Considerando 5 días de autonomía. Bueno, esta es la energía requerida, y la capacidad requerida en amper horas sería, si consideramos una tasa de descarga de 10 horas o una tasa de descarga de 100 horas. Aquí vemos los valores para teniendo baterías de descarga profunda o libres de mantenimiento o vehiculares u otras. Aquí vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. Aquí volvemos a ver los datos de todos los datos que calculamos anteriormente, y consideremos como ejemplo que tenemos una batería con un voltaje de 12 volts con una capacidad de 100 amperes hora a una tasa de descarga de 10 horas, un C10, y que nuestro banco de baterías se encuentra a 24 volts. Con estos datos podemos calcular cuántas baterías necesitamos en paralelo. La capacidad requerida a C10 son 397 amperes hora, considerando baterías de descarga profunda. Y vemos que la capacidad de una batería, en este caso, serían 100 amperes hora. Entonces dividimos estos dos valores y nos da 3.97, lo que sería aproximadamente igual a 4 baterías, o 4 baterías en paralelo. Aquí tenemos la batería, 100 amperes hora, nos provee un voltaje de 12 volts. Sin embargo, nuestro banco de baterías nos tiene que entregar 24 volts. ¿Qué hacemos? Conectamos una segunda batería en serie. Así, la salida de la primera batería la vamos a conectar a nuestro sistema fotovoltaico, y su terminal negativa la conectaremos a la terminal positiva de la segunda batería, y la terminal negativa de esta segunda batería la conectaremos a nuestro sistema fotovoltaico para conectarlas en serie y tener un voltaje de 24 volts con una capacidad de 100 amperes. Los voltajes se suman y la capacidad se mantiene. ¿Y cómo calculamos? Necesitamos 4 líneas como estas en paralelo. Esta sería la segunda, la tercera, la cuarta, y las conectamos en paralelo. De tal forma que obtendremos 24 volts como voltaje y una capacidad de 400 amperes hora, 100 amperes hora por cada línea en paralelo. De esta manera satisfacemos las necesidades
de nuestro sistema solar fotovoltaico con 8 baterías de este tipo. O en este caso podemos ver que conectamos baterías en serie y baterías en paralelo. Sin embargo, esto no siempre es posible. Depende de las resistencias internas de las baterías, del balance de las cargas, depende de diferentes factores. ¿Qué se debe hacer? Hay quienes recomiendan solamente conectar baterías en serie, jamás en paralelo. Y hay otros que sí recomiendan conectarlos en paralelo, que sí se puede. Mi recomendación es preguntar al fabricante, no al vendedor, al fabricante de preferencia, porque el vendedor no siempre sabe o no siempre tiene un conocimiento profundo del producto, ¿sí? Del producto. Aquí tenemos un ejemplo donde este fabricante para este tipo de batería nos dice que sí puedes conectar en paralelo 2 baterías máximo, o que las puedes conectar en serie 2 o 3 o 4, pero en sus datos o en su especificación técnica nos dice que no se recomienda conectar baterías o cablear baterías en serie y en paralelo simultáneamente. Entonces, con este tipo de batería yo no podría hacer esto, porque yo estoy conectando en serie y estoy conectando en paralelo. Tendría que conseguir otro tipo de batería que sí me lo permitiera, o tendría que conseguir baterías que me dieran una mayor capacidad, o tendría que buscar otras alternativas. Este es un ejemplo nada más, y que es muy útil porque nos ayuda a comprender qué se podría hacer y qué limitaciones hay, porque en realidad es una inversión importante la que se tiene que hacer en el banco de baterías, y queremos que funcione bien y funcione bien por mucho tiempo.